Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, pasaje muy conocido, muy mencionado en las enseñanzas, y que hoy nos invita a recordar un principio bien especial. Dice San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, en esta noche por permitirnos estar aquí en tu presencia, en este precioso culto que es dedicado a ti, Señor, como todo lo que hacemos. Queremos, Señor, meditar en tu palabra, es más, lo necesitamos, oh Dios. Aplica tu palabra a cada corazón, Señor, y que esto redunde en bendición de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bueno, aquí en este texto, en el cual el Señor estaba hablando con las personas de su época, el Señor les reclama a ellos que no lo conocían y que no tenían. Si usted en el verso 38 dice: vosotros no tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, el Señor le estaba adjudicando el problema de que ellos no reconocieran a Jesús, era que no conocían a fondo las Escrituras. Por eso el Señor en una ocasión llora cuando ve a Jerusalén, la ciudad amada, y una de las expresiones que el Señor dice cuando habla de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedrean a los que te son enviados. Y dice lo que vendría para ellos y da la razón. Dice: porque no conociste el tiempo de vuestra visitación. Es decir, que ellos tenían un velo y no pudieron entender que ese hombre que tenían enfrente, hombre para ellos simplemente, era ese Jehová de los ejércitos al que ellos adoraban. Pero todo eso se da porque no habían escudriñado bien las Escrituras. Y parece muy irónico eso, hablándole y diciéndole Dios eso a ellos, que era quienes Dios les había dado la ley, y era quienes Dios les había dado el pacto, las promesas, el culto, todo era de ellos, de los israelitas. Pero al parecer habían descuidado el escudriñar las Escrituras, y por eso no encontraron que ellas señalaban a Jesús. Amén. Y así hoy creo que más que nunca, hermanos y amigos que están aquí, es de vital importancia que nosotros fijemos nuestra mirada en la palabra del Señor. La fijemos. Una de las cosas que le dio mucho resultado a los primeros cristianos, no solo lo que leemos en la iglesia primitiva, sino la historia que nos cuentan a nosotros aquí mismo en Colombia, que le daba un resultado especial a esos primeros convertidos al Evangelio, era que eran asiduos lectores de la palabra del Señor. Eran lectores frecuentes de la palabra de Dios. Y qué bueno aquellos que tienen o tenemos ese bonito hábito, no perderlo, qué bueno incrementarlo. Pero aquellos que van llegando a la iglesia, que se van convirtiendo al Señor, qué bueno que aprendan ese principio de vida cristiana, y es a leer la palabra de Dios. Amén. Porque la Biblia y esta palabra que el Señor dijo allí es hoy más necesaria que nunca. Porque usted hace muchos años no veía tantas corrientes de religiones y de cosas. Entonces quizás era más sencillo identificar las corrientes que había. Era extraño cuando se levantaba una iglesia diferente a la católica. Eso era algo extraño. Cuentan en la historia, por ejemplo, que he leído en los libros de comienzos de la iglesia en Colombia,
que para el año 1937, en esos años de 37 al 40, los misioneros aquí, la población de Colombia era 11 millones de personas, y había misioneros de varias denominaciones, y ellos se veían el uno al otro y no, casi que se querían coger abrazos, porque era raro, se perdían entre tanta gente, había uno que otro. Entonces ellos todos venían de otros países, de otras nacionalidades, y era prácticamente, no ser católico era ser alguien muy raro, ser alguien muy extraño. Pero hoy vemos que es lo contrario, hay una proliferación de muchas corrientes que dicen tener a Dios. Por eso se hace más necesario que nunca que usted y yo, hermano, amigo y jóvenes, seamos lectores de la palabra del Señor, porque usted y yo tenemos que saber dónde estamos nosotros afirmados. Amén. Y al igual que una casa, al igual que este templo, usted nota que hay unas columnas, ¿cierto? Y la vida cristiana también tiene unas bases. Gloria al Señor. Como si fuese una casa, lo podríamos representar la oración, la búsqueda de Dios, la comunión con los hermanos, el congregarnos y la lectura de la palabra del Señor. Son columnas pilares, son fundamentales de la vida del creyente, porque si no, esa casa está como un poquito ladeada, ¿cierto? Porque hay columnas que de pronto estén débiles, y qué bueno volver a ese tiempo, aquellos que quizás lo hayan descuidado, de ser lectores constantes de la palabra del Señor. Amén. Eso es una necesidad grande. El Señor, usted lee en este texto, no manda simplemente a hacer una lectura ahí como a la carrera, sino que dice escudriñar, ¿cierto? ¿Y qué querrá decir ese término, escudriñar? ¿Quién me ayuda? ¿A qué se podrá referir? Investigar, ¿cierto? Indagar, buscar. Lucas, cuando escribe el Evangelio según San Lucas y Hechos, utiliza por allá una frase y dice: y es que me di a la tarea de indagar diligentemente, inquirir diligentemente. Es decir, él empezó a averiguar, empezó a preguntar si todo eso que él había escuchado de un tal Jesús que había vivido, había muerto y había resucitado era cierto. Y nosotros, hermanos, es importante que en este tiempo saquemos el tiempo, porque el tiempo es igual, tenemos 24 horas todos, ¿no? Pero hay que sacar el tiempo y hay que priorizar, tenemos que aprender a priorizar. Y hoy en estos tiempos más que nunca es importante que una de nuestras prioridades sea leer la palabra del Señor, leer la palabra, porque sí se nota en muchos cristianos hoy que se descuida esa parte, y eso genera en la persona vacíos en su madurez y en su crecimiento espiritual. Amén. Y en la firmeza que tenga en las cosas de Dios. Mire, desde siempre ha sido importante y necesario leer la palabra. Vamos a mirar algunos casos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 17 verso 15. Deuteronomio capítulo 17, quinto libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Los hermanos que estén cerca, los amigos, si no está tan cerca, por favor desplácese, ayúdenle por favor a ellos, que para ellos es más complicado porque no están tan familiarizados con la palabra. Deuteronomio 17 verso 15, a partir del verso 14 dice: instrucciones acerca de un rey. Y miren lo que tenía. Uno creería que un rey, la función que tenía un rey era mandar. En Israel simplemente mandar y simplemente gobernar y cobrar impuestos. Pero miren los reyes en Israel lo que tenían a cargo. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre todos tus hermanos pondrás rey sobre ti.
no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y ahí vienen los requisitos para ese rey. Dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que en su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y escuchen, miren la tarea que tenía el que llegaba al trono. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces ¿qué hará? Escribirá, no solo lo colocan a escribir, para sí en un libro. ¿Qué tenía que hacer? Una copia de esta ley. Lo ponían a hacer planas, como los niños en el colegio. A escribir una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y qué más? Y lo tendrá consigo. O sea, que esa era su copia personal de la Biblia. Él la tenía que andar con él. Y leerá que en él, ¿cuándo? Por allá el 31 de diciembre. En el culto de acción de gracias. En la confraternidad pro caminos a Dios. Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Verso 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Imagínese usted, era la obligación del rey. Amén. Que créame que bien ocupado sí debía estar. Uno pensando, y se me metieron por allí los filisteos, por allí los moabitas, por allí, y a leer la Biblia le mandaba Dios. Lo primero que le dijo, no le dijo, bueno, haga grandes viñas, no le dijo, tome un ejército y adiéstrelo bien que vamos a defendernos o vamos a conquistar. Le dijo, haz una copia de la ley y te la lees todos los días. Amén. Así que si eso era para el rey, que el rey era una figura política, social, no era ni religiosa, porque esa parte la hacían los sacerdotes, y él tenía el deber de leer la palabra, y es más, debía tener una copia para él. Amén. Y tenía objetivos eso. Mire que dice, para que aprenda a temer a Jehová Dios. Es que la palabra nos enseña a temer a Él. Amén. Por eso cuando un cristiano deja de leer la Biblia, de pronto cosas que empieza a hacer ya se le hacen como normales. Pues eso no debe ser tan malo. Eso no será tan malo, eso no es tan grave. Empieza a suavizar el asunto. Pero el Señor por eso dice aquí, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de la ley. El Salmo 119, que es un salmo muy hermoso, que habla acerca de la excelencia de la palabra del Señor. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Pero para qué? Para no pecar contra ti. Qué bueno nosotros tener la palabra de Dios presente, tenerla fresca en nuestra mente, tenerla fresca en nuestro corazón, para que cuando llega ese momento difícil de tomar decisiones que pueden afectar nuestra vida, pues tengamos la palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? Así que el rey tenía esa obligación, era lo que tenían que hacer, era lo que tenían que dedicarse en primera instancia. Y uno ve que había en algunos reyes ese interés. Usted, por ejemplo, ve la historia de Saúl. Saúl, cuando los filisteos toman el arca, pasaron muchos años y Saúl no le interesó. Se la llevaron. No le dio importancia a eso. Pero usted encuentra que el rey David, cuando llega al trono, lo primero que viene a preguntar es eso: ¿y dónde está el arca de Jehová? ¿Y qué había en el arca de Jehová? Ayúdenme a acordarme, ¿qué había ahí adentro? Había como 3 cositas y no estoy mal. ¿Qué había dentro del arca? Cuéntenme pues. ¿Qué estaba? Había la vara de Aarón que reverdeció, ¿cierto? Había una muestra del maná del cielo y las tablas de la ley.
Mire que no era que simplemente David estaba pidiendo, a ver dónde está ese tesoro, eso que tenía una tapa de oro. No era simplemente eso, no era el objeto como tal, era lo que tenía como valor y representaba. Era la ley de Jehová, era el pacto de Dios con el pueblo. Amén. Así que David le dio a eso prioridad, y por eso es que David se equivocó, David cometió errores, pero usted escucha a Dios diciendo que David era conforme a su corazón. Dios tenía a David en una gran estima, amén, porque David valoraba la palabra de Dios. Vamos a mirar también ahí en Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio 31, verso 9. Ya dijimos que era obligación de los reyes en Israel leer la palabra, pero resulta que no solo de ellos, era una obligación de todos. Mire, Deuteronomio 31 verso 9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, mire una costumbre que había, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, más específicamente en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, escuche lo que dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oída de ellos. Todo el pueblo. Mire lo que dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros, los que no eran israelitas, pero vivían en medio de ellos, también tenían que someterse, que estuvieran en tus ciudades. Y escuchen lo que dice: ¿para qué? ¿Para qué tenían que venir a oírla? Para que oigan y aprendan. ¿Ven? Por eso a la palabra de Dios nos debemos acercar con esa certeza de que vamos a aprender de Él. Qué bendición, hermano, uno poder tener, y aquellos que llevan mucho tiempo en las cosas de Dios, tener la humildad, hermano, de saber que venimos a aprender del Señor. Qué bueno usted coger la palabra en su casa y orarle al Señor antes de abrirle: Señor, enséñame algo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Amén. Porque creo que uno de los grandes fracasos que puede tener un cristiano es cuando cree que ya se lo sabe todo. Cuando cree que ya se lo sabe todo de Dios y de la Biblia, creo que empieza quizás a abrirse la grieta para un gran fracaso. Qué bueno saber que Él tiene tesoros nuevos para nosotros cada día, que Él es inmensurable. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: oh profundidad de la sabiduría de Dios. Amén. Así que cada vez que nos acercamos a la palabra, cada vez que la escuchamos, Él tiene algo especial para decirnos, una palabra para alentarnos en este camino. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? Y mire, dice: para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Gloria al Señor. Así que no era solamente el rey, mire que era todo el pueblo, y le leían la ley completa. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de 7 días, y estaba todo el pueblo congregado, y los sacerdotes salían y se paraban y les leían la ley toda completa al pueblo, y además cada uno debía leerlo en su casa, su familia. Recuerde que el Señor en Deuteronomio 6, donde ese texto tan conocido: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué le decía el Señor? Y estas palabras repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y dónde? Dice: estando en la puerta de tu casa, estando en el sembrado, estando allí, entrando, saliendo, en todo lugar. El Señor mandaba a leer la palabra. Amén. Mandaba a hablar la palabra, a estarla repitiendo, a tenerla en el pensamiento. Amén. Y qué bueno nosotros, hermanos, hoy el mundo quiere inundar la mente del joven de basura, de pornografía, de cosas vanas. Qué bueno nosotros inundar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Inundarla de cosas buenas. Porque ¿qué dice el proverbio? Tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Usted es de lo que usted llene su mente, de lo que usted llene su corazón. Qué bueno llenarla de las cosas de Dios. Amén.
porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Así que qué bueno llenarnos de las cosas del Señor. Miremos un ejemplo también en el Nuevo Testamento. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el verso 10. Hay una congregación, hay una ciudad que se llama Berea. Y el apóstol Pablo y Silas venían de Tesalónica, donde es la iglesia, la que nosotros leemos la carta a los tesalonicenses. Y ellos venían de allá y había habido en ese lugar un alboroto y habían tenido ellos que salir de allí un poco más bien como presurosamente. Y llegaron a otra ciudad llamada Berea. Pablo y Silas en Berea, Hechos capítulo 17, verso 10. Y había una actitud bonita en esa congregación. Qué bueno, una congregación que acostumbra a leer la palabra, que los miembros de esa iglesia escudriñan la palabra. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hacían? Escudriñando de vez en cuando, ¿cierto? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amén. Ellos escudriñaban. Ellos, dice la Biblia, eran judíos. Y usted sabe que el judío, y sobre todo el que no había estado en Jerusalén, en ese mover de Jesucristo en su ministerio, pues se había ido desde pequeño a otra ciudad con su religión. Así que ellos se circuncidaban, ellos guardaban la ley. Pero ahora llega Pablo predicándoles el evangelio de la gracia y hablándoles de que ese Mesías ya había venido. Y estos tomaron la actitud que era, dijeron: vamos a escudriñar para ver si estas cosas son así, como nos dice Pablo. Y dice, verso 12, mira el resultado: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Mire, porque la palabra de Dios también es para el rico, la palabra de Dios también es para el estudiado, esto es para todos. Dice, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. En esta sinagoga, y estos hombres de Berea tuvieron a bien escudriñar la palabra. Amén. Y por eso encontraron la verdad. ¿Qué dijo el Señor? La invitación: y conoceréis la verdad. ¿Y cómo puede uno conocer una verdad si no la investiga? Hay que analizar, ¿cierto? Hay que escudriñar, hay que comparar, hay que leer. Qué bueno, hermano, que nosotros seamos cada día lectores asiduos de la palabra, lectores constantes. Los jóvenes que están empezando este camino de la vida cristiana, adolescentes, yo les aconsejo: enamórese de la palabra del Señor, saque tiempo para leer la palabra. Hoy que hay más proliferación de medios, de recursos para leer, eso está en el celular. Bueno, tiene usted más de léala. Dígame, usted empieza a leer un poquito cómo era por allá en la Edad Media. Vea, tener una Biblia no la tenían sino sin mucho en los monasterios religiosos. Y eso, con dificultad. Hoy tenemos acceso a ella muy fácil. Y creería yo que hoy, teniendo acceso tan fácil, de pronto es cuando menos se lee. Debería ser al contrario. Amén. Cuando más la leemos, que tenemos más oportunidad. Amén. Así que vamos a aprovechar antes, al contrario, esa libertad que tenemos para que podamos leer la palabra. Pablo, el otro ejemplo, él era un lector de las escrituras desde su juventud. De hecho, por eso no en vano y no es casualidad que él escribe por lo menos 12 de las 27 cartas, entre cartas y libros del Nuevo Testamento. Es decir, que prácticamente la mitad los escribió él. Y él le da ese consejo también a un joven. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 11, verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mire lo que lo manda a hacer a Timoteo. Le dice: entre tanto que voy,
¿qué le dice? Ocúpate en qué? En la lectura, ¿cierto? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Al decirle la exhortación y la enseñanza, ¿de qué lectura está hablando? De las escrituras, ¿cierto? Porque no creo que con Condorito iba a colocar allá a exhortar a los hermanos, ¿cierto? Ni con el cubo, no, era con la palabra de Dios. Lo que ellos tenían a la mano. ¿Qué tenían ellos a la mano? Rollos. ¿En qué leyó el Señor Jesucristo? Le tocó en rollos. ¿Se ha leído usted cuando él fue a la sinagoga y dice que él se sentó y le pasaron el rollo y leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí? Para la época del Señor Jesucristo, hace 2000 años, no tenían esta facilidad que usted y yo tenemos, de tener aquí en un libro condensado toda la palabra, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tener una concordancia, tenerlo numerado, poderlo buscar. No teníamos esa opción, amén. Ellos no tuvieron eso, sin embargo leían la palabra. Así que hoy nosotros tenemos más responsabilidad, amén, porque tenemos más facilidad de hacerlo. Qué bueno poder aprovechar. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Vuelve y le dice: ocúpate en qué, en estas cosas, en la lectura. Qué bueno que parte de nuestro tiempo, de nuestro día, sea ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, amén. Y dice: ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, amén. Aparte de que nos nutrimos nosotros como creyentes, leer la palabra tiene muchos beneficios. Uno es que usted tenga firmeza contra esos vientos, esas corrientes de falsas doctrinas, porque usted está bien cimentado en las cosas de Dios. Es que no es solo léala, porque en alguna ocasión, y algunos muchachos ya después de haber crecido, y algunos padres lo han dicho: yo me equivoqué mucho con mis hijos, y gracias a Dios que ellos contaron esa historia para los demás aprender. Mijo, usted me perdió esa materia, de castigo me lee 10 años. Entonces, ¿qué pensaba el muchacho? Biblia es igual a castigo, ¿cierto? Biblia es igual como a represión. No, qué bueno no enamorarse de la palabra, amén. No es que es un castigo, no, debe ser, es un deleite, porque nos nutrimos de la palabra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, cómo nos da esa firmeza contra vientos de doctrina. Efesios 4, a partir del verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice: ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Al principio hablábamos que hoy hay más proliferación de corrientes que nunca. Hoy hay más proliferación que nunca. Entonces ahora debemos tener más firmeza, amén. Y dice: por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Y cómo siguiendo la verdad si no la estudia? ¿Cierto que sí? Hay que estudiar la palabra para que podamos seguir la verdad. Y entonces, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y yo diría un último beneficio, aparte de que me lleno de Dios, de que estoy firme en las cosas de Dios, además puedo ayudarle a mi hermano también para dar sustento del evangelio, es decir, para responder cuando me hacen una pregunta. Qué bueno nosotros saber orientar a una persona, amén, poderle decir, claro, porque hermano, cuando ven que usted y joven y niños se acercan a usted, adolescente, que usted viene a la iglesia, seguramente hay personas con dudas, con muchas confusiones. Venga, usted que vaya a la iglesia, usted le han enseñado, y qué bueno usted poder darle a una persona un consejo a la luz de la palabra del Señor, amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir fomentando, a retomar si alguien lo dejó, a iniciar si alguien no lo ha hecho. Los jóvenes, adolescentes que están iniciando su vida cristiana,
Qué bueno darle la importancia que la palabra de Dios merece, porque ella es una columna indispensable en la vida cristiana. Aquí sabemos el plan de salvación de Dios para nosotros y, como se dice, en ella sabemos para dónde es que vamos con el Señor. Vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar, oh Dios, este principio de vida cristiana en nuestras vidas, que podamos crecer a través de conocerte a ti por tu palabra, Señor. Tú milagrosamente has permitido que ella hoy esté en nuestras manos, Señor. Muchos murieron incluso para que llegara como está hoy a nuestras manos. Permítenos, Señor, aprovecharla hoy más que nunca para edificación nuestra, para salvación nuestra y de todos aquellos que nos oigan. En el nombre de Jesús.